Bueno, quería arrancar primero con una aclaración del problema 8 que la vez pasada hicimos como una sobresimplificación de la cuenta para pasar más o menos rápido por ahí, pero habían preguntado bastante, entonces me gustaría volver sobre esto. Estábamos con el tema de el ácido hipocloroso. Lo que queríamos saber era si el cloro a pH neutro, o sea, en una solución a pH 7, dismutaría o no. Habíamos visto que sí, pero la verdad es que es como que hicimos una cuenta muy rápido con los dedos estimada, sin escribir bien la ecuación de Nernst correspondiente, y hay un poco más de jugo para sacar aquí. Si escribimos la constante de acidez de la reacción, fíjense, es esta que está acá, sí, es el ácido hipocloroso, se dice en hipoclorito y protón, y simplificando la parte del agua como la base aceptora que está implícita, ¿sí? Y después podemos escribir el proceso redox de reducción de tanto el ácido hipocloroso como el hipoclorito que van al cloro, ¿sí? O sea, la reducción ocurre en las dos especies, ya sea protonada o no, eh, de acuerdo a qué pH estemos. Y el tema era que los otros ácidos hipohalogenosos tenían pK mayores que 7,53, eh, que es el ácido hipocloroso, y el pH que queremos analizar está en 7, que está a menos de una unidad de distancia de, del pKa, ¿sí? Si estuviéramos en 8 o en 6, menor que 6 o mayor que 8, podríamos decir, ok, predomina una especie. Pero como estamos a media unidad, no hay no es que predomina una, sino que hay concentraciones parecidas de las dos, ¿sí? En este caso, no necesitamos hacer balance de carga para resolver la parte ácido-base del problema, digamos, porque el pH ya lo conocemos. Y se puede sacar directamente de la constante el cociente entre las dos especies, ¿sí? Si asumimos, que esto hacía falta hacer, si asumimos una concentración analítica para estas dos especies, entonces podemos despejar una concentración de ácido hipocloroso. Como ven, si la concentración analítica es 1 molar, ácido hipocloroso al pH 7 es 0,772 molar, y es como que hay un 77,2% de ácido hipocloroso y el resto de clorito, ¿sí? Entonces ahora sí podemos meter bien las concentraciones en el equilibrio, en la ecuación de Nernst, y sacar, digamos, la recta de Purvé correspondiente, donde ahora lo que cambió es la ordenada de origen. Porque en esta parte que está acá, si hacemos un poco de numerología, como habíamos hecho antes, eh, tenemos, podemos despejar al pH, ¿sí? Con la pendiente de 59,2 volt, 59,2 milivolts, como habíamos visto antes, pero la parte de la presión de cloro y del ácido hipocloroso se van, digamos, a la reunión de origen y cambia un poquito. Antes teníamos 1,630, era el número que habíamos sacado así a ojo, y bueno, es 1,624. Hay 6 milivolts de diferencia, justamente por eh, este, esta diferencia en la especiación, ¿sí? A ese pH. De cualquier manera, nos termina dando que el potencial a ese pH es 1,209, y entonces sigue siendo menor que el número a la derecha, y bueno, el cloro dismuta, la conclusión es la misma que antes. Pero quería que miremos un rato fijo el diagrama de Purvé entero que podemos encontrar eh, a- fijando una concentración, por ejemplo, para cloruro, ¿sí? Lo encontré por ahí en internet, y podemos ver dos cosas, ¿sí? El, o sea, acá está pH 7, ¿no? Y por acá es 7,53. De hecho, esta recta es donde estaría el pKa que separa a hipoclorito y al ácido hipocloroso, ¿sí? Y si ven, o sea, la parte en la que dejan de ser rectas, ¿sí? Porque nosotros calculamos, lo que calculamos es una recta, digamos, entre cloro e hipocloroso.
Las partes que dejan de ser rectas son las que se acercan a estas constantes de acidez. Si en esta parte la ecuación de Nernst tiene un término cuadrático, que nosotros acá no llegamos a ese término cuadrático porque ya definimos el pH y lo podemos conocer la conservación de las especies. Pero si no tuviéramos definido el pH y necesitamos conocer la expresión analítica de toda esa curva, lo que termina pasando es, al meter una constante de acidez en la ecuación de Nernst, en esas regiones cercanas al pKa aparecen términos cuadráticos y el potencial depende así con un término cuadrático respecto del pH. Pero lo más importante que quería que veamos acá en este diagrama es que no solo podemos contestar, bueno, que también lo podíamos hacer con la ecuación de Nernst, ¿no? Pero acá en el diagrama se ve fácil, no solo podemos contestar a pH 7 ya dismuta, sino a partir de qué pH dismuta el cloro. ¿Cómo lo vemos eso en el diagrama? Fácilmente. Habíamos hablado un poco de zonas de estabilidad del agua cuando hicimos las rectas de Purvé de hidrógeno y oxígeno. ¿Qué piensan que pasa si con otros compuestos también hay zonas de estabilidad? ¿Cómo están demarcadas? Uy, necesito ver el chat, a ver si alguien escribió. No, No, todavía no escribió nadie, así que... está muy dormido hoy. No se asusten porque nosotros hasta ahora como que venimos viendo, es un poco, les estamos haciendo también un spoiler, hasta ahora es como que vinimos viendo como el puré para el agua y solo vimos las rectas que en este caso son las punteadas, ¿sí? Eso sería como la zona de estabilidad en agua, como que acá no se asusten porque ahí ponen ahí que no entendió nada. Toda esta parte de los purés más completos lo vamos a ver bien en los temas que entran para el segundo parcial, ¿sí? No tan complicado como el término cuadrado, o sea, vamos a en general hablar de rectas y todas esas cosas, pero los diagramas así más completos y ver justamente esto de las zonas de estabilidad. Entra purvé, perdón, alguien pregunta ahí, no es que no entra el purvé, pero entra el purvé en el sentido de las rectas, la zona de estabilidad del agua, las cosas que hemos discutido, no sé, para la oxigenada, y que si cuánto tiene sentido, viste, hacer el purvé, las cosas que hablamos para oxígeno, ¿sí? O sea, no se asusten, o sea, lo que ustedes, para el parcial que tienen 3, 4, no sé cuántos días faltan, 4 días, lo que tienen que saber es, digamos, deberían saber, no puedo señalar, pero como las rectas punteadas, esas de la zona de estabilidad de agua, cómo hacerlas, no construir esto, ¿sí? No friquen, que no tienen que saber construir esto. Ni esto de que les contaba esta recta vertical, el pKa, o sea, esas cosas las vamos a practicar para el segundo parcial, las van a saber, pero no necesitan entenderlo, digamos, para... Ahora, yo solamente quería comentarles que así como teníamos una región de estabilidad que habíamos definido para el agua, así cuando Juan les comentaba que entre estas dos rectas tenemos la zona de estabilidad del solvente, también podemos encontrarlo, por ejemplo, para otras especies, y acá tenemos la zona de estabilidad del cloro, ¿sí? Es la que está demarcada por estas rectas que están acá. Entonces, si uno ve que a partir de acá ya no hay más zona de estabilidad del cloro, entonces si salimos de este punto hacia el eje X, podemos ver más o menos el pH, ¿no? Que empieza a dismutar. Eso era todo. Como dijo Ana, no entran más que estas cuestiones súper principales que habíamos visto de Purvé, y nada, quería por lo menos dar una visión global un poco más amplia de este problema. Pero esto, manejar el diagrama de Purvé así, un poco más complejo de otras cosas, por ejemplo, también de metales en solución, lo vamos a ver más adelante. Don't panic. Sí, tienen que poder hablar con altura alta, digamos, ¿sí? Con elevada soltura sobre cómo afecta el pH o cómo afecta el medio, digamos, a un dado proceso redox, cómo le pega el potencial, digamos. O sea,
poder entender, no, por dos vías, digamos, la vía cualitativa, que sería poder balancear y ver si ese proceso involucra o no protones, de qué lado los involucra, y entonces tratar protones barroxidrilos, ¿no? Y en ese caso, digamos, tratar de analizar, digamos, si el potencial, si la especie va a ser más reductora, más oxidante, o menos reductora, menos oxidante, al aumentar o bajar el pH. Eso tienen que poder hacerlo cualitativamente viendo la ecuación, y cuantitativamente tienen que poder escribir la ecuación de NERSC para el proceso y ver cómo el pH les afecta, ¿ok? Sí, eso es importante Ya para de todas buscar las ese diagrama ya especies de tiene los hongos. un laburo. Claro, eso es como general. Ya dibujar el diagrama y todo eso es algo que vamos a aprender a hacer en el segundo parcial, así que no se vuelvan locos ahora. Pero ¿cómo se llama? Pero bueno, esa vuelta de tuerca extra la vamos a hacer en el siguiente parcial. Así que ahora no quiero a nadie llorando el fin de semana. Perdón, una pregunta. Sí. Ahí en el gráfico, ¿tenemos dos veces el hipoclorito como anión o No, con lo No, que es está? monóxido acá, de cloro, lo de arriba. acá Ah, está como radical óxido de cloro. Sí. ok. Este es el hipoclorito y este es el ácido hipocloroso. Bueno, pasemos, así no nos extendamos demasiado, a lo último que queríamos ver, que era el tema de los procesos industriales. Habíamos hablado ya de este problema en el que vimos que el problema principal a resolver cuando queremos obtener cloro por electrólisis es que el medio se basifica, ¿sí? El medio se basifica, y no hay forma de que no dismute el cloro si no hacemos algo al respecto, como por ejemplo en los métodos de diafragma y membrana, separar los dos compartimentos, ¿sí? El anódico y el catódico, o bien con el método de cátodo de mercurio, eh, impedir de alguna forma lo más posible la evolución de hidrógeno, la reducción del solvente del agua, y que la reacción catódica sea otra, ¿sí? Entonces ahora nos metemos de lleno en el método de cátodo de mercurio, y acá dice justamente una forma de resolver el problema anterior es separar físicamente, otra forma es la del método del cátodo de mercurio, ¿sí? Primero nos pide que describamos con un diagrama de bloques y flujo los procesos. El diagrama de bloques y flujo es como el que le mostré la vez pasada de la planta de producción de flúor, donde justamente pasa esto, se señala en el diagrama el ingreso de materias primas, la salida de productos, qué sé yo. Esto se lo pueden buscar en bibliografía, pero quería que charlemos dos cuestiones nomás de esta parte. Escribir las semireacciones correspondientes a los procesos, eso lo pueden hacer ustedes, y explicar por qué el cátodo de mercurio resuelve el problema, ¿sí? Entonces, esencialmente, el método de cátodo de mercurio acá tenemos la cuba, ¿sí? Esta es la cuba donde vemos que hay un solo compartimento. Acá, brine es en inglés salmuera, entonces lo que entra es muera, ¿sí? Con cierto caudal, cierta pureza, y bueno, al toparse directamente ya con el potencial aplicado en la celda, empieza a liberar cloro en el ánodo. ¿Qué pasa en el cátodo? El cátodo es este mercurio fluido que está acá en el fondo, que no es muy feliz, digamos. O sea, la forma de resolver este problema es como súper inteligente, está buenísima, no es muy amigable con el medio ambiente, digamos. Eh, pero la idea es que la reacción, la reducción que ocurre es la reducción de sodio más a sodio cero, que pasa a estar en la fase de mercurio, o sea, pasa a formar una amalgama, y la amalgama va a un reactor en el que si introducimos agua, como hay sodio, el sodio enseguida reacciona con el agua, el sodio reduce al agua, se libera hidrógeno, y también obtenemos como el producto que hubiéramos obtenido de alguna forma también, que es el hidróxido de sodio. Y el mercurio queda, digamos, se va enriqueciendo, la amalgama de sodio y mercurio se va enriqueciendo en mercurio, y cuando sale de ese reactor vuelve como mercurio puro a ser el cátodo. O sea, esta parte es como bastante copada. Y después el ánodo es de grafito o titanio y óxido de rutenio, no importa. Este es un diagrama de flujo de cómo sería esto así esquemáticamente. Y eh, el tema es por qué resuelve el problema señalado antes. Bueno, lo que está pasando es, como habíamos visto antes, algunas superficies, algunos metales, para liberar gases, tienen muy desfavorecida ese proceso, muy desfavorecido desde el punto de vista cinético, ¿sí? Lo que decimos es que el sobrepotencial que hay que aplicar
para que esa reacción redox, ese proceso redox, ocurra con una velocidad apreciable es muy alto, y entonces virtualmente como que no ocurre, no ocurre la liberación de hidrógeno sobre el cátodo, ¿sí? El sobrepotencial es como el potencial en exceso que tenemos que aplicar del de equilibrio, o sea, nosotros para hacer cierta electrólisis tenemos que aplicar una diferencia de potencial que nos la dan la diferencia entre las dos semireacciones, ¿sí? Y tenemos que aplicar un potencial mucho mayor, y por eso estaban las líneas punteadas que habíamos visto en el diagrama de estabilidad del agua, un potencial mucho mayor para poder hacer que ocurra la reacción a una velocidad razonable, digamos, no infinitesimal. En este caso lo que está pasando es que la reducción del solvente, la evolución de hidrógeno gas, está ocurriendo a una velocidad infinitesimal, y la que ocurre con mayor velocidad es la reducción de sodio más sodio cero. Y bueno, por otro lado, algo parecido pasa con el ánodo. El material del ánodo está pensado también para que la generación de cloro sea mucho más rápida que la generación de oxígeno, porque es la otra mi reacción que podría estar pasando en el ánodo, la oxidación del agua, que no queremos, porque lo que queremos es, con los electrones que le estamos poniendo al sistema, con el potencial aplicado, queremos que todo eso vaya a liberar cloro. Si nosotros la corriente la desperdiciamos en reacciones secundarias, entonces estamos perdiendo, económicamente estamos perdiendo, digamos, ¿sí? Y acá viene un poco de números sobre estas cosas, digamos, de esto lo hacemos rápido solo para que, o sea, cuando vean esto no se asusten, es como, esto se soluciona bastante fácil, hay que desmembrar solamente un poco las cosas que están acá. Lo primero que tienen que saber es que J es una densidad de corriente, o sea, es una corriente expresada en unidades de corriente sobre superficie. O sea, si uno tiene cierto electrodo con una superficie, ¿cuál es la densidad de corriente específica respecto a esa superficie? Entonces, si tenemos, por otro lado, una superficie del cátodo estimada, podemos calcular una corriente, ¿sí? Después le dimos por la constante de Faraday, esa corriente se puede transformar en moles de electrones que circularon por segundo, ¿sí? Antes la teníamos en carga por segundo, si le dimos por la constante de Faraday tenemos los moles de electrones, y este dato es importante porque sabemos entonces ahora cuáles son los moles de electrones que circularon por segundo digamos, en la cuba. Ahora, nos dan el dato del caudal de entrada. ¿Cuál piensan que es el caudal de salida y por qué? Digamos, podemos suponer que el caudal de salida va a ser esencialmente el mismo para que no haya acumulación de volumen de solución, digamos, en la cuba. Si suponemos eso, entonces podemos calcular con la concentración de la entrada de salmuera y con la concentración de salida, que se ve que es menor porque una parte reaccionó, y los caudales, podemos calcular los moles de cloruro de sodio que reaccionaron fácilmente, ¿sí? Tenemos una resta acá y una conversión de unidades, y tenemos entonces los moles de cloruro de sodio que realmente condujeron a productos, más allá de los moles de electrones que circularon por el circuito, que pueden haber dado un poco de otras reacciones, ¿sí? Entonces, el rendimiento electroquímico es justamente los moles de electrones que realmente condujeron a productos sobre los que circulan totalmente. Y podemos ver que es menor al 100%. Sí, acá hay un ligero porcentaje que después ustedes pueden hacer si quieren esta cuenta. Esto es lo que da con esos datos, y hay un mínimo porcentaje de electrones que es destinado a electrólisis de otras cosas, por ejemplo, un poco a electrólisis del agua, tal vez, porque, no sé, el cátodo de mercurio en esa cuba no está funcionando bien. Está impurificado con algo que sí permite que se reduzca el agua, supongamos. Perdón, Bueno, por otro lado, nos piden calcular el consumo eléctrico de la planta en kilowatt-hora por tonelada de cloro, y ya sabiendo los moles de electrones, los moles de cloruro de sodio que reaccionaron, podemos calcular los moles de cloro que se generaron, y entonces la masa. Sí, Nico, decimos.
Me perdí. Eso de los moles de salida, ¿cómo lo calcularon? Perdón. Los moles de salida, acá, o sea, puse las ideas centrales para hacer la cuenta. No está la cuenta explícita porque O si no sea, es pero el así. caudal de salida no habías dicho que era similar al... Claro, dije, el caudal de salida es el mismo que el caudal de entrada para que no haya acumulación de solución en la cuba, porque si no en algún momento se llena y rebalsa, o sea, como que no. Necesitas que salga también a 10 metros cúbicos por hora. Entonces, si vos usás los caudales y las concentraciones, podés calcular los moles que reaccionaron por unidad de tiempo. El problema es que acá tenemos todo respecto a unidad de tiempo, y bueno, por eso. Si no, o sea, después te contesto bien cómo hacer esa cuenta. No, pregúntame y lo vemos más tarde cuando ya hayamos hecho la parte del repaso de la clase, que es importante. Ah, bueno, gracias. Em, y bien, entonces podemos calcular la masa de cloro generado. em, y, y entonces ahora tenemos cómo, solo falta conocer en kilowatt hora la potencia, ¿sí? O sea, en kilowatt primero la potencia de la planta y después dividirla por tonelada de cloro conociendo la masa de cloro que generamos. Esto lo podemos calcular a partir de estequiometría, ¿sí? O sea, esto es lo mismo que para calcular la masa de cloruro de sodio que reaccionó en el paso anterior, también es usar estequiometría, ¿sí? Es tener las reacciones bien balanceadas y hacer estequiometría. Y por otro lado, la potencia es la diferencia potencial por la corriente, dando en watts normalmente, si uno usa volt y ampere. Acá ponemos, lo pasé a kilowatts, ¿sí? Esto es en unidades de potencia. Como nosotros tenemos un por hora en la masa de cloro generado, tenemos un sobre hora, la hora sube arriba y entonces tenemos unidades de energía, ¿sí? Kilowatt hora es lo que nos viene en la factura de luz, que dice la potencia por hora, la potencia por tiempo es una unidad de energía. Y esta es una filmina de la clase de Flor, donde vemos que el número que obtenemos es bastante razonable justamente para el cátodo de mercurio, que es uno de los que más energía gasta, ¿sí? Lo último que quería que veamos acá es esta filmina que tiene así como algunas ventajas y desventajas de varios métodos. Virtualmente los métodos que más se usan son los de diafragma y de membrana. El de diafragma usa asbesto y esto es contaminante cancerígeno, entonces también está en desuso, además del de mercurio. Entonces al final como el más amigable ambientalmente termina siendo el de membrana. Que bueno, también es el más costoso por la membrana, ¿sí? Eh, para ver un poco los detalles de los métodos pueden volver a la clase de Flor, pero nada, esto es más para discutir, digamos. Es un poco más de información tal vez para el final que para los problemas, pero sí, fíjense esta cuenta que hicimos acá. Yo acá resumí los pasos principales de la cuenta como para hacer una guía y me preguntan, ¿sí? El problema 6 lidia con los halógenos, la obtención de los halógenos que no discutimos hasta ahora, que son bromo y yodo. Y bueno, también lo pueden contestar ustedes y nos pueden preguntar. Buenísimo, genial. Espera que estoy viendo las preguntas. No entendí si se calcula previamente eso. Claro, David, tenés que suponer que para que nos rebalse el tanque, que el caudal de entrada tiene que ser igual al caudal de salida. Y si no se desesperen mucho. Bueno, acá termina la mini clase de lo que quedaba. Podamos seguir con el repaso.
Buenísimo, buenísimo. Gracias, Juli. Bueno, corto la grabación acá. Esto después, gente, lo subo al Classroom. Vamos también, supongo. Y nada, Marian. Sí, me tocó la posta. ¿Para qué voy a sacar esto? Espera, no pido mucho. Esto sí. Buenas. Bueno, la idea de hoy es, vamos a hacer un poco la misma idea, un poco por cómo lo que pidieron ustedes, que estuvieron que haciendo en teórica también, y por ahí una modalidad que siempre estuvimos usando más en el taller, pero la idea es yo les traje también una selección de ítems de problemas, no es que traje un problema completo, agarré 2 problemas y los podé un poco y les cambié algunas cosas son problemas de parciales viejos, pero no todo, porque algunas cosas por ahí las vamos a ver más para el segundo parcial. Entonces traté de elegir algo que haga un poco más de foco en las cosas que son importantes para este parcial, ya que estamos haciendo y que eso sirva también un poco de repaso. Mi idea sería que estemos un rato haciendo esto, o sea, yo ahora les voy a compartir el archivo. Esperen que tengo que compartir el archivo correcto, porque eso siempre Salió el parcial. es mando el parcial, eso sería el mejor repaso del planeta, ¿no? Óptimo. Ahí todos me aman, paso a ser la docente favorita. Yo les diría, porque estuve pidiendo muchos consejos de esto, creo que ahí les mandé un PDF con el enunciado, ahora se los muestro igual un segundito, así les cuento un poco la idea de lo que tienen que hacer, pero los vamos a dividir en grupos, entonces creo que no van a poder acceder al chat entonces se lo tienen que bajar el archivo en sus compus, celulares o lo que tengan, y como es, sí, y para poder mirarlo, esperen un segundo que lo que van a ver esperen que les quiero compartir el archivo para que lo miren. Esperen un minuto. Voy a abrir yo primero. No es la idea, sí, que se pongan, si bien puede ser que hayan hecho esto en taller y eso, no es la idea que se pongan a escribir todo prolijo, porque si no, no nos va a dar el tiempo. O sea, mi idea es que, a ver, les voy a contar, es que lo podamos charlar después entre todos, o sea, que hagamos una apuesta en común todos juntos, cuestión de que si el que le costó tiene dudas, que se lleve como la información de cómo es la idea de hacerlo. Entonces, tienen un primer problema, que si bien habla del grupo del nitrógeno, van a ver que igual ¿no? Lo van a poder hacer bastante sin problemas. Justo el otro día estábamos hablando, nosotros para el segundo parcial vamos a ver nitrógeno, carbón, y van a ver que vamos a seguir discutiendo los mismos conceptos, pero ya agregamos alguna cosa. Ya después cuando vemos metales vamos a ver más Courbet y esas cosas, pero digamos, todo lo que sirve hasta ahora se continúa en la materia. No es como tal vez inorgánica 1 que a veces cambiás medio de tema y ¡oh! Cambio de tema y misteriosamente, si bien te sirve lo anterior, no es fundamental. Acá todos los conceptos del primer parcial son fundamentales para el segundo y fundamentales para el tercero. Como que esto es como acumulativo, ¿sí? No es que cambiamos totalmente de tema. Ya lo van a ver cuando sigamos, vamos a ver que siempre repetimos lo mismo. Entonces, acá tienen básicamente 3 ítems de este parcial que fue lo que yo les elegí. Entonces, mi idea de vuelta es que los lean, ¿sí? En los grupos y discutan si se dan cuenta cuál sería la estrategia para resolverlo, ¿sí? Para que después podamos hacer la puesta en común y lo vayamos viendo. No es que escriban mucho, bueno, si eventualmente tuvieran que tal vez hacer, no sé, plantear algún ciclo en algún ítem, por ahí sí está bueno que traten de escribir el ciclo para ver porque una cosa es decir, tengo que hacer un ciclo, que a veces te lo dice el mismo enunciado, y otra cosa es sentarse tal vez y hacerlo. Y después de las otras, bueno, si como poner, bueno, a ver qué conceptos tendrían que discutir, ¿entendés? Para poder justificar las cosas que les van pidiendo, ¿sí? Entonces, tienen ahí 3 ítems, y después tienen otro segundo problema que tiene también, son en realidad 2 ítems por más que parezcan 3. Este está relacionado con el anterior, que me lo copié de otro lado. Que acá de vuelta, en principio uno tendría que hacer la cuenta.
no es mi idea que se pongan a hacer la cuenta ahora, sino que escriban, por ejemplo, qué reacciones necesitan usar, ¿entendés? Ese tipo de cosas, porque como que a veces los parciales yo me doy cuenta que mucha de la dificultad es entender qué es lo que hay que hacer. Ese es como el primer paso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Después poder hacerlo y hacerlo bien. Esas son como las tres instancias que tienen que superar, digamos, para que sea exitoso. Entonces, ahora, si uno no tiene la primera, que es no tengo la menor idea de lo que me están preguntando, como que claramente de ninguna manera van a poder superar las otras dos barreras. La barrera de qué es lo que tengo que hacer, eso se genera con práctica y eso a veces es difícil de adquirir en los últimos 2 días, o sea, como para poder hacerlo y hacerlo bien. Sí, eso requiere más práctica. Pero a veces yo veo que ustedes practicaron y el escollo está en darse cuenta porque se los preguntan distinto de qué es lo que me están preguntando, ¿sí? Entonces eso es algo que sirve y que eso está bueno por ahí a veces repasarlo si no se dan cuenta. Entonces, vamos a hacer ahora, yo, a ver, lo mandaron. Ah, y todos más o menos con que alguno por ahí lo tenga del grupo debería funcionar. Vamos a ver si funciona esto de dividirlos en grupos. Yo lo vi ayer, estuve jugando con esto y yo obviamente no encuentro lo que tengo. Voy a dejar de compartir a ver si esto funciona. Sí, sección de grupos, acá. Entonces, voy a poner acá. A ver. Si estoy haciendo las cosas correctamente. Ustedes me avisan si. Los voy a poner medio al azar, disculpen, ¿no? Si no les divierte. Estoy mandando a la gente así felizmente, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Espera, así. Creo que todos nosotros podemos ir de una a otra, ¿no? Creo que sí. Si somos host, deberíamos poder navegar así, no sé. Veremos.